Somos BM Online. Conectate con nosotros. Soul Kiss, dice Olivia Newton-John en esta canción que se ve hermosa, por cierto. Ustedes saben que con este especial que se va a hacer este sábado a las 14 horas en www.brunomasi.com, recién por primera vez me detuve a ver este video y qué hermosa, en serio. Y nada, entiendo que más o menos es un beso al alma. ¿Puede ser la traducción? ¿Viste? Mi inglés, señores, cada vez mejor. Bienvenidos sean todos a Metabolismo en Acción. Ahora sí iba a decir Infomartes. Vos sabés que el martes, cuando tuve el problema, le saludo a Silvio Peña. ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días, Manuel. El martes tuve el problema, el programa con Pamela. Y bienvenidos a Metabolismo en Acción, quería decir. Y ahora ya quería decir Infomartes. Está disociado. Claro, así es. Pero bueno, bienvenido, Silvio. ¿Cómo estamos? Tenemos 20 minutos para desarrollar nuestro tema. Por suerte es corto. Por suerte es corto y por suerte es rico. Sí. El tema es rico. ¿Por qué el tema es rico? Contale a la gente. Bueno, porque vamos a hablar del café, justamente. El café. Sí, Mostras tu café, Silvio. Sí, voy a mostrar mi Ahí café. está. Tan, Ahí está. tan. Gracias, Mariela. Sí. Pero bueno, ¿por qué vamos a hablar del café? Justamente porque la otra semana se celebra el Día Mundial del Café. La semana que viene. Sí. ¿Qué día, básicamente? El 1 de octubre, si no me equivoco, o el 2. ¿El 1 o el 2? Bueno, entonces, la historia del café me vas a contar. Sí, vos sabés que sí me intriga. ¿Por qué Sí. la historia del café? ¿Cómo arranca el café? Bueno, se cree popularmente que allá por el siglo IX en Etiopía, los nativos descubrieron el café, digamos, aunque no hay un registro oficial que garantice esa evidencia histórica, ¿verdad? Que realmente fue en Etiopía que se originó, que descubrieron ahí los nativos, y bueno, sino que el más acertado que se tiene realmente es en Yemen, Ujú. que allá por el siglo XIV, si no me equivoco, siglo XV, los monjes de Yemen, ¿verdad? Descubrieron el árbol y tostaron por primera vez la fruta con sal, ¿verdad? Así es como se prepara. Pero, ¿cómo es la fruta original del café? Porque, me como imagino, una cereza. se van caminando, encuentran el árbol y dicen, ok, pero es blandito, es... No, es durito, durito. pero es como una cereza, se ve como una cereza. Ok, Sí. y a partir de ahí, ¿cómo se les ocurre tostar? Es lo que no entiendo. Y bueno, yo creo que habrá sido un tema de Prueba y error como siempre. prueba y error también, pero justamente creo que habrán probado, le habrá parecido muy, muy ácido. Pero también, qué sé yo, o se les famoso, digamos, si estaban hirviendo y se les pasó, ¿verdad? O sea, Claro, famoso. Sí, porque puede pasar, tipo pones un poco de agua, tiras ahí y tipo si te olvidaste, Claro, se acaba el agua y empieza a Claro, tostarse así Claro, mismo. sí, prueba y error, como siempre. Prueba y error, así mismo. Y ahí descubrieron el café. Qué interesante, che. Pero ¿cómo esto se transforma en lo que hoy es el café? Bueno, justamente, como te dije, como se tuvo el registro más cercano en Yemen, digamos, así se empezó a expandir el té que salió, digamos así, porque el café es un té. Realmente. Claro. Bueno, en los países arábicos, y finalmente llegó hasta Europa, ¿verdad? En Italia primeramente, y eso ya hizo que se expanda completamente por el continente. Ujú. Entonces, por eso después, digamos así, el café es importado obviamente de África a América, ya cuando se descubre América, y los españoles traen para probar para hacer cultivo de café acá. Pero impresionante. Mira que el café es uno de los pocos alimentos, así como el espagueti, ¿verdad? Y la pizza en general, que literalmente mueve toda una cultura. Sí. ¿Entendés? Y no hablamos solamente de gastronomía, hablamos de moda, hablamos de atuendos, hablamos de música. El café Sí. en sí es realmente un movimiento gigantesco hoy en día en el mundo. Claro, fíjate que la elaboración de un café no es lo mismo que un té, porque el té famoso, digamos, si la pones a reposar las Claro. hierbas y ya está, pero no. El café tiene otra vez su técnica, tiene su estilo dependiendo del tipo de café que vas a Te tomar. tengo una pregunta, si a vos te gusta el proceso del café, hacer el proceso del café. Sí, me encanta. O sea, es que a mí me da un ¿cómo se dice? Un así tipo, ay, qué horrible. Tipo, todo el proceso, porque tenía un docente que era mi profesor de la facultad que es fanático del café. Sí. Tener en cuenta que él es docente, pero aún así él estudió para ser barista, por ejemplo. Ah, mira. De café. Sí, sí. ¿Verdad? Y tiene una obsesión por el café, ¿verdad? Y él tipo ese se levanta a la mañana, ¿verdad? Y agarra el café, tuesta el café, después muele el café, ¿verdad? Y después Sí. y Todo el proceso. ¿cuándo sí. desayuna? La una. Sí, pero por eso digo, sí, o sea, Pero- el hecho de, a veces como digo, sí, como la labor del carpintero, digamos, ¿verdad? Claro. El hecho de volverte artesano nomás ya más o menos es el proceso lo que más te gusta que, digamos así, la obra en sí, ponerle. Claro, y vos sabés que otras cosas que también que me encantó así en mi experiencia con el café es que una vez fui a una perfumería y de tanto probar perfumes uno ya empieza a confundirse y Sí. me pasan un tacito con granos de café y yo le digo tipo a la vendedora, ¿por qué? Y me dice, es que el café cuando lees corta Ah, mira. el aroma de cualquier perfume. Entonces cuando vos
oles el café, luego ya puedes volver a empezar a oler otros perfumes y ya no se te van a mezclar los aromas. ¿Vos sabías ese dato? No, no sabía, eso es algo nuevo. Les tiro ese dato. Sabía Mira que iba a vos. ser útil en algún momento. La verdad. Pero bueno, seguí contándome cómo llega hasta hoy el café a ser todo lo que representa. ¿Por qué, por ejemplo, Colombia? Bueno, en Colombia, justamente como te digo, así fue, o sea, en la época de la colonia, uno de los países donde más se cultivó el café, digamos así, por parte de España. Así como viste que, bueno, ¿cuál fue el producto nuevo, digamos así, en Sudamérica? Fue la yerba mate, digamos así. Claro. Entonces, digamos así, era bueno. La región de Colombia le tocó, digamos así, la suerte de probar qué tal se crecía el café en esa O sea, época. estos que trajeron, los españoles me decís, ¿verdad? Trajeron y se plantaron más en Colombia. Sí. Por ende, en Colombia crece más esta planta y los colombianos, en teoría, se vuelven un poco más expertos que otras partes del Claro, mundo así mismo. Por en eso, café. por eso, claro, sí, fue una región que, o sea, yo creo que también hay que entender una cosa. A veces el clima y el ecosistema favorece también cierta elaboración de Claro. ciertos productos, ¿verdad? Por eso nomás también quizás, justamente, la región misma favorece, ¿entendés? Entonces, Y hoy Colombia es un sinónimo de buen café. Así Pero yo mismo. tengo así, uno de mis sueños es ir a Colombia a probar café. fíjate que Brasil también, el cultivo de café es muy preparado, muy extendido también. Tiene muchas hectáreas, digamos así, de café. Ellos exportan mucho café también, digamos así, ¿verdad? Pero, como digo así, ¿verdad? En el momento habrá sido más o menos una competición de Portugal y España más o menos, digamos Claro. así. Por el lado brasileño, el café portugués en aquel momento y después por el lado colombiano, el café Hay producción de café acá en Paraguay, ¿no? Sí, sí, justamente. Hay una de las marcas que fabrica se llama Albica. No sé si la conoces. Sí, claro. Y después no sé qué otras marcas así nacionales. Bueno, yo conozco, por ejemplo, Café Mayo. No sé si tiene producción propia o cómo lo hace, Claro. pero lo envasan acá, ¿verdad? Pero es que interesante, che. Sí. Pero bueno, ahora bien, ¿por qué el 1 de octubre, que va a ser este miércoles, es el Día Internacional del Café? ¿Por qué? ¿Y para qué? Bueno, ¿por qué? Porque justamente es para, ¿cómo se dice?, crear conciencia acerca de los trabajadores agropecuarios del café, digamos, y fomentar justamente la práctica y el cultivo y también el consumo, ¿verdad? Justamente porque uno de los grandes motivos para seguir plantando café es obviamente el consumo, ¿verdad? Pero también hay que hablar de la cultura, el proceso que uno tiene para justamente desde el productor que planta el café hasta el barista, como vos decís, que te sirve el café en la mesa. Claro. Entonces, como un día de conmemoración y consumir café, se decidió el 1 de octubre. Y dice, con 77 estados miembros de la OIC, que sería básicamente la Asociación de Cafetaleras de todo el mundo. O sea, básicamente las cafetaleras se unieron y dijeron, bueno, somos 70 naciones y vamos a poner el 1 de octubre como el Día Internacional del Café, Así mismo. ¿verdad? Así que qué bueno, che, esto. Y esto coincide con el famoso festival acá en Paraguay del Coffee Fest. ¿Se hacen estas fechas? No, fíjate que Coffee Fest ya pasó. Por eso te Sí, pregunto, sí. porque no tendría sentido. ¿Por qué uno está el Coffee Fest en la fecha del Bueno, café? Quizás porque el Coffee Fest sea más bien el tema comercial, digamos así, de las empresas que venden café como cafeterías, digamos, ¿verdad? Y yo creo que esto va más al tema justamente, como te dije, no solamente de las cafeterías, sino también de los que plantan. De la producción en Sí. sí, ¿verdad? Qué interesante. Dice, el Día Internacional del Café es una celebración de la diversidad, la calidad, la pasión del sector café. Es una oportunidad para que los amantes del café compartan su amor por la bebida, claro. Porque a partir de esto se genera toda una campaña Sí. que obviamente nos va a hacer tomar mucho café. Dice, muchos países alrededor del mundo celebran sus propios Día Nacional del Café, obviamente, con varias fechas diferentes Claro. a lo largo del año. En marzo del 2014, los Estados miembros de la OIC acordaron organizar el Día Internacional del Café el 1 de octubre para crear un único día de celebración para los amantes de café en todo el mundo, básicamente. Sí. Ahora háblame desde el aspecto nutricional. ¿Cuáles son los aportes nutricionales del café? Bueno, el café es, por ejemplo, primero que nada es un antioxidante. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudar a prevenir el envejecimiento celular. Eso ¿En es muy serio? importante. Sí, justamente contiene vitamina E, o sea que por eso es muy bueno. Tenemos que entender también que es un estimulante, ¿verdad? Justamente que hace el que sea estimulante permite que vos mejores tu concentración y tu capacidad de reacción, digamos. Por eso no solamente es bueno cuando una persona quiere estudiar algo o justamente o quiere realizar deporte, porque ¿qué ocurre? Permite que el cuerpo, o sea, esté más predispuesto al estímulo físico en el caso de los deportistas y el otro, digamos así, a la capacidad de captar el texto y memorizarlo, ¿verdad? Cuando vos estás tomando café porque te da mejor concentración, ¿verdad? O sea, tu sentido como que se alertan un poquito más. Dice, por ejemplo, rico en nutrientes como potasio, magnesio,
manganeso, Sí. lo digo bien, vitamina B5, B2, B3 y antioxidantes. Esto es todo Y por ejemplo, pregunta que se me viene a la mente ahora, ¿el café te sube de peso? No, el café no te sube peso. Como una cosa, el café es una bebida también diurética, entonces, Ujú. o sea, te va a hacer perder, digamos así, pero te va a hacer perder un poquito de agua. O sea, el consumo excesivo te puede llegar a deshidratar un poco, pero no demasiado. ¿Y la taquicardia? Bueno, eso ya es consecuencia justamente de que, ¿qué ocurre? En el caso de algunos, digamos, y los que más son propensos a la hipertensión, probablemente les genere Le taquicardia. genera Sí. taquicardia. ¿Qué era la taquicardia? Recordarnos un poco. Puta, una alteración de los latidos del corazón. Cuando se acelera un poquito, digamos así, aumenta el... Claro. Desde ahí uno tiene esa sensación medio de pánico, digamos. Así. Ok. Importante saberlo. Sí. A lo que yo quería llegar con este tema de si el café sube o no de peso, es porque cuando hablamos de ayuno, por ejemplo, Sí. podemos tomar agua y podemos tomar tés naturales, obvio, y podemos tomar café, Claro. pero sin azúcar y sin edulcorante. Así mismo. Y yo me preguntaba, cuando iba a hacer algún ayuno en alguna vez, en algún momento de mi vida, me dijeron, él no tiene que tener edulcorante ni azúcar porque eso es lo que finalmente genera esa reacción de que corte tu ayuno. Ya no estás ayunando porque le estás dando un elemento a tu Claro. cuerpo. Claro, ¿qué ocurre con el edulcorante? Digamos así? El cuerpo interpreta, digamos así, que estás recibiendo glucosa y entonces Exacto. él va a elevar, digamos así, y sin querer va a elevar la glucosa, digamos Entonces, así. ponerle que yo me tomo 83 tazas de café con azúcar morena. Sí. Evidentemente alguna subida de peso voy a tener. Claro. No, pero no solamente eso, sino tenés que calcular también el hecho, digamos así, cuando el café es preparado como esas famosas bebidas, tipo así, Claro. un milkshake o algo así, Que ¿verdad? Que tenés razón, tiene, tipo que que le tiene- baten el café con la crema, la con crema todo lo que le batida y le agregan. ponen azúcar y después caramelitos encima. ¿Entendés? Entonces ahí se ¿Entendés? convierte en una sustancia, o sea, puta, te desperdió su propósito, ¿verdad? Pero bueno. Claro. Claro, ya usan el sabor nomás ya. Así Para, mismo. para saborizar el tema. Pero bueno, vamos a avanzar rápido porque se nos acaba el tiempo. Beneficios del café en la salud. Lo que ya hablabas justamente acerca... ¿Cuándo se descubren estos beneficios para la salud del café? Bueno, como te digo, una bebida tan tradicional, ¿verdad? Así, prácticamente de consumo mundial. Entonces la gente empezó a investigar un poquito a ver si realmente si el café tiene beneficios o tiene prejuicios, así como Claro. cualquier sustancia, ¿verdad? Entonces empezaron a dar cuenta, digamos así, uno de los factores, aunque parece un poco contradictorio, digamos así, ¿verdad? La gente que consume más café tiene menos riesgo de sufrir ataques al corazón, por ejemplo, ¿verdad? Por más que a alguno le da taquicardia, ¿verdad? Ujú. Pero a la larga se ha comprobado que una persona normal que consume regularmente café tiene menor riesgo de un ataque al corazón. Pregunta esencial, ¿cómo es recomendable tomar el café? Porque hay muchas formas de tomar. Sí. Tenés el café que tipo instantáneo, después tenés el que tenés que hervir, Sí. luego el que tenés que poner en una... ¿Cómo se llaman esas cositas? ¿Cómo se llama? La Los hervidora- papelitos, Ah, sí, los papelitos, filtrados, los esos son filtrados, sí. claro, los filtrados. O sea, hay varias formas de preparar Sí, café. sí. Fíjate que tenés la prensa francesa, por ejemplo, digamos así, tenés, por ejemplo, también la cafetera italiana. Exacto. Entonces, bueno, ya depende del gusto realmente. Pero, como te digo una cosa, los mejores que puedes tomar son a partir de que tengas filtro, ¿verdad? Justamente cuando ya tenés el grano molido, porque va a ser Claro. un poquito más concentrado, te va a aportar más los nutrientes. Ujú. Porque fíjate, el instantáneo, digamos, y como está hecho de que sea instantáneo, digamos, y para que sea más fácil la elaboración, de repente no va a recibir todos los beneficios que va a recibir de un café filtrado. Claro, y lo mismo me pasa con los que son para hervir. Vos Sí. compras así los cafecitos ponele un cafecito, un saquito, Sí. y lo pones en agua a hervir y empezás a licuar ese café. Claro. ¿Eso también es beneficioso? Sí, sí, sí. Funciona como un té, como te digo, cosas así. Capaz sea menos concentrado, pero Por eso. como te digo, el café que es con filtro siempre va a estar más concentrado Es que los mejor. otros. Sí. Ok, es la duda que tenía. Por ejemplo, beneficios y propiedades del café. Dice aquí principales aplicaciones: combatir la fatiga, aliviar el dolor de cabeza, las migrañas, ayuda a la digestión y el estreñimiento. ¿En serio? Sí, fíjate que en el caso, si una persona... algo que yo siempre hago, ¿verdad? Si cuando Ujú. terminas de comer, toma un cafecito así negro, te va a ayudar a sentar el estómago y justamente mejorar la digestión eso, ¿verdad? Claro. Y también si una persona está estreñida, que no se va mucho regularmente al baño, tiene un problema o así, le conviene tomar un café justamente para que provoque ese tránsito intestinal para que Claro. termine yendo. O estás en tu trabajo, te estás muriendo de sueño, le bajas un cafecito y... Claro, Como enseguida te nuevo. despierta. Claro, como No, nuevo. Pero Dismin- es bueno también para la gente que estudia, digamos, ¿verdad? Que cuando vas a rendir famoso en un examen, tomate más bien una buena taza de café, Claro. entonces vas a mejorar tu Pero concentración. todo en exceso es malo, señora, señor. Sí, eso eso es también. evidente, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando de la taquicardia recién, ¿verdad? Que si tenga o no azúcar te va a dar igual si es que Así mismo. te excedes. Disminuye la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Sí. Interesantísimo. ¿Por qué?
Bueno, lo que se nota es, digamos, que mejora la capacidad de captación de glucosa, digamos, así, en la sangre. Entonces, por eso, digamos así, la diabetes tipo 2 se reduce. Porque acordemos una cosa, ¿qué es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es la intolerancia a la glucosa, o más bien como se llama también, es la resistencia a la insulina. En este caso, ¿qué es? Que el cuerpo o produce una insulina que es ineficiente o escasa. Entonces, digamos así, no alcanza como para reducir los niveles de glucosa en sangre. Y dice, en café tienes si bebes café tienes menos probabilidad de desarrollar Parkinson. Sí, eso también está. Increíble. Las personas que regularmente toman café tienen un menor índice de justamente desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Y protege el hígado. Sí. Increíble es los beneficios. Así, me está pasando lo mismo cuando hablamos del limón. Todo lo que el limón tiene. Me pasa lo mismo. Como se dice, una de las frutas más nobles es el limón, digamos, claro. para todo sirve. Y ahora estoy viendo el tema del café y digo, Dios mío, tipo, literalmente, el café fortalece el ADN, dice. Sí. ¿Por qué sería importante fortalecer el ADN? Bueno, el ADN justamente más que nada, digamos así, para evitar las enfermedades degenerativas, ¿verdad? Entonces, justamente, acuérdate que una enfermedad degenerativa es por el proceso, digamos así, que se va desgastando el ADN. Y acá hablamos justamente, ¿qué te hablé cuando te dije? Que como tiene antioxidantes, previene el envejecimiento celular. Y una de las consecuencias justamente del envejecimiento celular es justamente la alteración del ADN. ¿Y qué ocurre? Cuando hay una alteración del ADN puede ocurrir un cáncer también, ¿entendés? Ok. ¿Cuántas tazas de café es recomendable al día para que tenga este efecto, digamos? Lo recomendable hasta el día digamos, de no excederse, que si no me equivoco la dosis es de 230 o 240 miligramos. Miligramos. Mostrame un poco tu tacita, Silvio. Sí. Eso es una tacita, literalmente una tacita de café, que tiene un café concentrado, digamos. Ahí puedes mostrar otra vez. Sí. ¿Cuántas tacitas de estas te puedes tomar al día? Bueno, acá va a depender justamente ahora bien, si tomaste un café filtrado, café, como te dije, instantáneo, digamos, ¿qué sé yo? O como en saquito, digamos, ¿verdad? Porque cada uno tiene una graduación muy diferente. Claro. Como digamos una cosa, si vos tomás un expreso de cafetería, conocés el expreso doble, digamos así, ahí tiene una concentración doble luego del nivel de cafeína. Entonces no va a ser siempre lo mismo. Ahora, si calculamos en un promedio de las tazas por día, más o menos que tiene entre 15 y 20 miligramos. Entonces, más o menos, hasta 8 o 10 tazas de café sería lo que vos podés tomar en el día, digamos, hablando en la cantidad de miligramos. Lo que podés, no lo que debes. Claro, ¿entendés? O sea, esa es la cantidad de miligramos, ¿verdad? Ahora bien, va a variar dependiendo del tipo de café que tomás, porque como te dije, otra vez depende de si es filtrado, si es instantáneo, digamos así, ¿entendés? Y depende del grado de cafeína, porque algunos tienen más, otros menos. Es que realmente te hice una pregunta demasiado amplia porque la propia cafetera de café, la normal, la que todos tenemos en casa, creo supongo, que al final tiene ahí un... habla un poco de eso. Sí, hay Entonces no me voy a adelantar. Sí. Beneficios del café antes de entrenar, dice otro de los ítems, dice mejora el rendimiento físico, mejora la capacidad anaeróbica, dice retrasa la fatiga muscular, importantísimo, eleva ligeramente la oxidación de la grasa. Claro, justamente, ¿qué pasa? Como te estoy explicando, ¿verdad? Como para usar la grasa como combustible, primero tiene que haber un estado oxidativo. ¿Qué quiere decir oxidativo? Que hay una abundancia de oxígeno y el café es propulsor de esto. Y dice justamente, renueva para que no sientas dolor después de entrenar. Claro, o sea, es que baja, como se dice así, ¿cómo te dice? Como reduce la cantidad de fatiga, digamos así, el cuerpo entonces retrasa esa sensación, digamos así, del desgaste, de la fatiga que vos sentís. Normalmente cuando vas a un estímulo muy rápido, lo que ocurre es que se acumula un poco de ácido láctico y eso es lo que genera más o menos los dolores musculares, ¿verdad? Entonces cuando el café ayuda a retrasar un poquito eso. Muy bien. Por último, 2 ítems antes que se nos vaya el programa. Perjuicios de abusar con el café. Claro. Adicción. Sí, uno puede Puede ser adicción al café. Sensación de estrés y ansiedad. Deshidratación. Insomnio. Posibles problemas digestivos y aumento de peso. Lo que ya hablamos. Esto es en caso de si abusan del café. No necesariamente que esto sea lo contradictorio al café. No, claro. Si abusan. Ese es en el caso del abuso. Fíjate que la falta de sueño, justamente como si vos le cargas mucho azúcar, entonces ahí que es lo que genera justamente ese aumento de peso que estamos hablando. Y obviamente, si vos no dormís bien, eso también es propenso a que una persona suba de peso. ¿Entendés? Claro. Y por último, ¿cuánta cafeína contiene una taza de café de filtro? De 95 a 200 mg. Café expreso de 40 a 75 mg, café instantáneo de 27 a 137 mg y un té de 47 mg. ¿Cuánta cafeína contiene una taza de té? Que ustedes ya ven ahí abajo la taza, lo que consideramos 47, una taza, no su pocillo, señora. Es una taza que usted, o para mí y para usted, es una tacita. Pero bueno,
Eso es los datos que tienen que tener del café. Y recuerden que este miércoles 1 de octubre, además de comer el yopará, Sí. hay que tomar café. Café, así mismo. Así que nada, gracias Silvio por A estar. vos. Bueno, nos vemos el próximo jueves con más Metabolismo en Acción. Espero que les sirva esta información y no se pierdan, obviamente, el especial de Olivia Newton-John este sábado a las 14 horas. Chau, chau. Hasta luego. Somos BM Online. Conectate con nosotros.